Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que nos salimos en este programa, bienvenidos una semana más a un podcast en conjunto con los Heraldos del Evangelio de España. Estamos haciendo el podcast Salve María de los Heraldos del Salvador y el podcast Vuelo de Águila de los Heraldos en España. Sean bienvenidos a las dos audiencias que nos están acompañando, y para mí es una alegría pues poder hacer este programa nuevamente aquí desde Madrid con nuestro queridísimo padre Carlos Berner, a quien damos la bienvenida. Salve María, padre Carlos. Salve María. Salve María, hermano Sebastián. Alegría de que estamos juntos aquí trabajando por la viña del Señor. Así es, padre. Nuevamente muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, y bueno, esperemos que este programa sea de gran beneficio y gran ayuda para todos los que nos escuchan, porque es un tema pues que tiene su cosita ahí complicada, ¿no? Mucha gente se asusta, mucha gente desde pequeñita ha ido escuchando al respecto de los famosos días de tinieblas y que van a ser cosas espantosas y que la luz se va a apagar, el sol se va a convertir en sangre, un montón de cosas que se van escuchando, que el que salga de los demonios que van a ser liberados pues lo van a llevar al infierno directamente. Entonces vamos a un poco explicar bien de dónde viene todo esto, en realidad por qué debemos preocuparnos, ¿no? Y vamos a hablar de un sacramental también muy importante, que es el sacramental de las velas benditas, sí, ¿no? Súper importante. Que justamente tiene mucha relación con esas tinieblas, ¿no? Las tinieblas pues serán, digamos, iluminadas por esa luz que evidentemente es nuestro Señor Jesucristo, representado en cierto sentido en esas velas benditas. Ahora, padre, para comenzar con el tema por el principio, ¿no? Todo esto de la Candelaria viene de una fiesta, bueno, primero de Nuestra Señora, pero anteriormente de una fiesta que es la presentación del Niño Jesús en el templo, que también se celebra el propio día, 2 de febrero. 2 de febrero. 2 de febrero, es la fiesta de la Candelaria y la fiesta de la presentación. ¿Puede hablarnos un poquito de eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, esta fiesta de la Candelaria o de la presentación del Niño Jesús en el templo es una fiesta, primero, muy antigua en la Iglesia. Estamos hablando de que en Oriente tenemos el diario de viaje de una peregrina de mediados del siglo VI que se llama Eteria. Uh-huh. Y esta buena mujer, una buena católica, no me acuerdo de dónde parte, pero llega hasta Jerusalén, va a los lugares santos, visita el Santo Sepulcro y tal, llega en plena fiesta de la presentación o de la Candelaria. Es una fiesta muy relacionada con la Virgen, muy relacionada con el Niño Jesús, muy relacionada con este episodio contado por San Lucas en su Evangelio, que lo vamos a comentar con calma también, o sea, Simeón, la profetisa Ana, que en el templo encuentran a nuestro Señor y también. Entonces ya ve esta fiesta que era llena de luces, dice que la iglesia estaba repleta de velas por todas partes, velas y candelas de aceite, ¿sabes? Lámparas de aceite. Y solo que tenemos una referencia todavía más antigua, porque San Cirilo de Jerusalén, de Alejandría, perdón, que es el gran promotor de la fiesta del título de María Madre de Dios, da testimonio de que ya existe esa fiesta allí. Y por tanto es una fiesta que existía en el siglo V, pero ya profundamente radicada, que por tanto su origen se pierde en la noche de los tiempos. Una fiesta súper antigua. ¿Qué se celebra en esta fiesta? Pues exteriormente era el hecho de la candela, o sea, había una procesión con velas del clero, que era seguida por la gente. Y también que la gente bendecía sus velas o sus lámparas en ese día. El contenido simbólico de esas velas y de esas luces, pues es plurifacético, o sea, tiene muchos significados. En Occidente, lo vamos a ver ahora, en Occidente fue introducida parece por San Sergio, algunos dicen San Sergio, que era un papa oriental, otros dicen que por otros papas anteriores, ¿no? San Gelasio. El caso es que es una fiesta que se introduce también para abolir una fiesta pagana que había en Roma en febrero, que no se sabe bien cuál es, si eran las lucernarias, si era esto, si era aquello. Alguna fiesta pagana que no sabemos exactamente cuál era. Hay dos hipótesis, ¿no?, que se formulan históricamente hablando. Pues para sustituirla, como que
importa desde Oriente esta fiesta y abole en Roma las luces paganas. Pero lo importante es su origen en la Iglesia de Oriente, Sí. que remonta de tan antiguo, y que realmente dice que es una fiesta muy arraigada en la cultura litúrgica, en la tradición litúrgica de la Santa Madre Iglesia. Bueno, ¿y qué celebramos aquí? Vamos a visitar con un poco de calma el paso evangélico Ajá. y después de ahí vamos a sacar el contenido simbólico, litúrgico de la fiesta y tal. Pero, ¿qué vemos? ¿Qué pasó el 2 de febrero? Bueno, fue la purificación de la Santísima Virgen María y el rescate de Jesús. Como todos sabemos, pues por el hecho de que en las 7 plagas de Egipto, la última era la muerte de los primogénitos. Y los primogénitos de Israel no fueron tocados, se salvaron por la sangre del Cordero Pascual, que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés ordenó que hubiese un rito para rescatar a los primogénitos de los hombres y de los animales. Nos interesan más los hombres. De los hombres era obligatorio pagar o hacer una ofrenda, un sacrificio. Era como que los primogénitos tendrían que haber muerto, Exactamente. pero como se hace un fueron sacrificio perdonados, de acción de gracias y Sí. tal a Dios por el hecho de haberlos perdonado y con eso los padres los los rescataban. rescatan. Entiendo, perfecto. ¿De acuerdo? Y esto se hacía cuando la madre salía de su impureza. Se considera que una mujer, después de haber dado a luz, por toda la efusión de la sangre, tal, entonces quedaba impura durante 40 días. Vale. A los 40 días ya estaba pura, pero tenía que ir al templo como que también a hacer una ofrenda y tal, y a ser declarada ya pura, porque ya habían pasado sus 40 días, después del parto. Entonces, Nuestra Señora y el Niño Jesús y San José van al templo a cumplir este rito. Entonces, el niño ha nacido en Belén, probablemente se quedaron en Belén esos 40 días, y a los 40 han venido los Reyes Magos, se han ido, y ellos han ido, o igual los Reyes Magos vinieron después también, no se sabe exactamente. El caso es que ellos han cumplido 40 días en Belén y han bajado a Jerusalén para Hacer la presentación. hacer la presentación del Niño Jesús en el templo. ¿Qué pasa? Que cuando llegan al templo, un anciano Simeón, aquí viene otro personaje que entra, que había recibido la promesa del Espíritu Santo, porque esa es una fiesta también muy relacionada con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo le había dicho interiormente que no moriría sin ver al Mesías. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, Simeón va al templo, encuentra a la Santísima Virgen María, San José, el Niño Jesús en sus brazos, ve al niño, lo identifica como el Mesías, lo toma en sus brazos, lo bendice, alaba a Dios, le profetiza a la Virgen María que una espada de dolor va a atravesar su corazón, y en la alabanza que le hace Dios dice que él ya puede morir en paz porque su ojo ha visto la salvación, pero dice que ese niño va a ser luz para todos los gentiles. Entonces, con este encuentro de Simeón con la Sagrada Familia se cumple la profecía de Malaquías, que el niño iría al templo y sería reconocido como Mesías en el templo. Qué interesante eso. ¿De acuerdo? Entonces, una profecía del Antiguo Testamento de Malaquías es que la gloria del Señor entrará en el templo y no sé cuándo, no sé qué. Entonces, se cumple con Simeón. Y se cumple la profecía de Isaías de que le dice a su Mesías: es poco que yo te haga jefe del pueblo de Israel. Te constituyo para que tú vayas a todos los pueblos. Entonces, la universalidad de la misión del Mesías también queda muy explícita y clara en la profecía de Simeón, que es un judío, y que por tanto el hecho de que él diga eso es realmente inspiración del Espíritu Santo, porque ellos no esperaban. Las naciones en general, ¿no? Exactamente. Y gloria a tu pueblo Israel. Entonces, Simeón constata que el Mesías profetizado por Isaías, que va a salvar a todos los hombres, es ese, y realiza la profecía de Malaquías de que la gloria del Señor entraría en el templo y sería reconocido en cuanto tal. Bien, y va inspirado por el Espíritu Santo. Y en eso aparece la profetisa Ana, que se entera de la noticia y como buena mujer santa, pues va a contarle a todos los que esperaban la redención de Israel que el niño ya había aparecido. Esto es lo que hay. Entonces, San Bernardo de Claraval, más adelante, va a decir que esa fue la primera procesión de la Santísima Virgen María del Niño Jesús. En el templo, junto con Simeón, ya fue un pequeño cantidad de pueblo que se reúne y hacen una procesión acompañando al niño, porque era el creador y el dueño del templo, o sea, el señor del templo que iba a ser presentado en el templo del Señor. Es una serie de juegos de palabras muy características de San Bernardo, muy bonito, para dar una idea que
este episodio se consideró no solo como un encuentro, sino como una procesión. Entonces ya tenemos un poco las bases para entender pues, cuál es el papel de la vela. Claro. Es justamente el de esa luz que representa al mismo tiempo la luz de Cristo y la luz del Espíritu Santo. Pues que viene a ser la misma porque la Trinidad se hace en uno solo, pero que digamos, en el Evangelio de San Lucas están nombrados como que específicamente. El Espíritu Santo que le ilumina a Simeón para que vaya a ver la luz y la luz de Cristo que llega para que Simeón, iluminado por el Espíritu Santo, la vea. Por tanto, son estas dos luces que se representan, pero sobre todo la de Jesús, la de Cristo. Entonces tenemos dos comentarios súper bonitos. San Anselmo, que es un gran padre de la Iglesia, un doctor de la Iglesia occidental, súper inspirado, iluminado, siempre muy devoto de la Santísima Virgen María, dice esto, ¿no? Que en la vela hay tres elementos. La materia de la cera, hecha por las abejas, la mecha y el fuego. Entonces, que la cera de la abeja significa la carne de Cristo, la mecha, el alma de Cristo, o sea, sería la humanidad de Cristo, la vela, la luz, la divinidad de Cristo. Qué bonito. ¿De acuerdo? Es un sentido. Y San Ivo de Chartres, otro padre de la Iglesia francés, dice que la cera de los cirios extraída del jugo de las flores por las abejas, que han sido consideradas por toda la antigüedad como símbolo de la virginidad, pues significa la carne virginal del divino infante, la cual no quebrantó la virginidad de María ni en su concepción ni en su nacimiento. Qué interesante. O sea, es el virgen que consagró la virginidad de su madre virgen. ¿De acuerdo? Entonces tiene ese aspecto también en el que se celebra mucho la virginidad, la pureza. Por tanto, es una fiesta para la Iglesia muy bella, más que evidentemente es una fiesta que causa mucho desagrado y horror al demonio, que es todo lo contrario, es tinieblas y es impureza. Exactamente. Entonces la luz de la divinidad de Cristo, que arde en el cuerpo virginal de Cristo, que estaba siendo llevado por la Santísima Virgen María, o sea, la que llevaba la primera vela era la Virgen, que llevaba al niño en sus brazos, pues es lo que da la idea de esta fiesta que es tan antigua, tan arraigada, tan unida a la luz y tan unida a los cirios, a las velas y tal. Fenomenal, padre. Y ahora, digamos, ya saliendo de la presentación del Niño Jesús en el templo, tenemos la fiesta de la Candelaria, Sí. la Virgen de la Candelaria, que entiendo que, bueno, en Latinoamérica pues la celebramos mucho a Nuestra Señora, que es otro de los regalos que los españoles pues nos han llevado ahí a... Sí, ¿por qué? Porque justamente la patrona de las Canarias... De las Islas Canarias. De las Islas Canarias, sí, por la cual pasaban todos los barcos hacia los barcos América, de los misioneros, tal, de los conquistadores, era la Virgen de la Candelaria que aparecía en el siglo XIV a unos aborígenes de la isla. Apareció una imagen de una mujer con un niño en los brazos, que el niño tenía una palomita de oro en la mano. Entonces tiene a la Virgen, el niño Jesús, con la palomita, siempre símbolo de la inocencia del Espíritu Santo, en la mano, y la Virgen tenía una vela en la otra mano. Entonces, símbolo, por eso quedó la Virgen de la Candelaria, y que es muy famosa, sea en las Islas Canarias, sea en España, evidentemente, sobre todo en América Latina. En América Latina, América Hispánica. Muchísimo. Y existe pues esta maravillosa tradición del día de la Candelaria, el día 2, día de la presentación, día de la Candelaria, que la gente llega a las iglesias con sus velas para ser bendecidas. Y aquí entramos en otro punto ya del programa del día de hoy, que sería explicar en sí lo que es ese sacramental de las velas benditas. Bueno, usted ha explicado todo el simbolismo, lo que decía San Anselmo, lo que decía San Ivo al respecto de la vela, pero si usted puede recordarnos rapidísimamente, padre, qué es un sacramental, ¿no? Y por qué es importante que nosotros tengamos estos sacramentales con nosotros en nuestro día a día. Y este de la vela especialmente, hablando pues específicamente en este programa sobre las velas benditas. ¿Por qué tenemos que tener esos sacramentales y especialmente esa vela bendita con nosotros para pues los días que se aproximan, digamos? Sin duda. Vamos a tratar todo con mucha seriedad, elevación y realismo también. Sí. Entonces, a ver, el sacramental es algo que se llama sacramental por su proximidad al sacramento.
son ambos, sacramento y sacramental, son signos sensibles, pero con una gran diferencia. El sacramento es un signo sensible que, celebrado según el rito que establece la Iglesia, en comunión con el querer de la Iglesia y por el ministro debidamente ordenado, diputado para eso infaliblemente produce la gracia. Entonces, alguien lleva a un niño, si hay agua, hay un ministro, bueno, un ministro puede ser cualquier ser humano, en caso de extrema necesidad, que quiere hacer lo que la Iglesia haga y lo bautiza derramándole agua sobre la cabeza y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde que el agua corra, todas aquellas características, bien, ese niño está bautizado, eso ahí entró la gracia, no se puede dudar. Es infalible. Así como es infalible cuando un sacerdote consagra y dice, esto es mi cuerpo. Los milagros eucarísticos están ahí para testimoniar que eso es así. Entonces son signos sensibles que producen la gracia. Los sacramentales son signos sensibles que, de alguna manera, favorecen la acción de la gracia. ¿En base a qué? Los sacramentos funcionan por el poder que le ha dado. Son instituidos por Cristo y Cristo les dio un poder directamente. Los sacramentales ya no son instituidos por Cristo, sino por la Iglesia. La Iglesia es la única que tiene autoridad para instituir los sacramentales. ¿Y qué fuerza tienen? La fuerza impetratoria de la Iglesia. Por eso todo sacramental es una súplica. Si usted va a ver, por ejemplo, vamos a coger un trecho de la bendición de las velas, que se hace actualmente, incluso el día 2, se hace un ritual de la bendición de las velas. Entonces, Señor Jesucristo, luz verdadera, derrama tu bendición sobre estos cirios y santifícalos con la luz de tu gracia. Y haz propicio que, así como estas luminarias encendidas con fuego visible ahuyentan las tinieblas nocturnas, así también nuestros corazones, iluminados con fuego invisible, es decir, con el resplandor del Espíritu Santo, carezcan de la ceguera de todos los vicios. Para que podamos llegar al cielo, Por ti, Cristo, es una súplica. La fórmula de los sacramentos es como recibe el Espíritu Santo pronto. Aquí es una súplica que la Iglesia hace. Entonces, son objetos sobre los cuales baja una cierta bendición de Dios. O sea, pasan a tener una cierta relación con lo sagrado, con lo sobrenatural, y sobre los cuales se implora la acción de Dios para que ese objeto usado con fe y con devoción, no con superstición, hay que distinguir una cosa de la otra, venga en auxilio de los creyentes. ¿Por qué? Porque siendo nosotros cuerpo y alma, necesitamos signos sensibles para expresar, manifestar y nuestra fe y nuestra súplica. Por tanto, entonces, la Iglesia sabe que somos seres humanos, cuerpo y alma, entonces pide esos signos sensibles. Por tanto, los sacramentales son signos sensibles que, instituidos por la Iglesia, bendecidos por la Iglesia, tienen la fuerza impetratoria de la Iglesia para tener determinado poder espiritual. Sí. De tal manera que los exorcismos, yo lo he visto con estos ojos que uno le echa agua bendita, o el padre, el exorcista, le echa agua bendita al diablo le escuece. O sea, esa agua tiene un cierto poder. Claro. ¿Cuál es el poder impetratorio de la Iglesia? ¿De acuerdo? Entonces, solo que el riesgo de los sacramentales puede ser que con la falta de formación o tal, la gente los use como un amuleto. ¿Cuál es la diferencia entre un amuleto y un sacramental? El amuleto es una cosa inexistente, o sea, es un objeto que por sí mismo tendría un determinado poder. Entonces, este diente de gato, si te lo cuelgas, aleja de ti todas las maldiciones que te han echado, vamos a suponer. Entonces, eso es una creencia burda, sin ninguna justificación ni fundamento, atribuyéndole al diente del gato un poder que él no tiene por sí mismo. El sacramental no tiene poder por sí mismo, sino por la impetración de la Iglesia. Sí. Y está relacionado con la fe que la persona tenga en esa impetración de la Iglesia y en el propio Dios, que mediante ese sacramental quiere ayudar a que nuestra fe no solamente despierte, sino que se manifieste pronto. ¿Está claro eso? Sí, sí, perfectamente. Entonces creo que una cosa tiene que ser bien distinguida de la otra. Me parece que esa es la explicación más sencilla, más clara que hay. Ya, fenomenal, padre. Entonces, la gente que va a llegar el día de la Candelaria con sus velas, con su pues, la devoción, no con superstición ni nada, va a bendecir sus velas y se las va a llevar para su casa. Y aquí entraríamos ya, padre, en lo que quizá nos da un poco más de confusión. Sí. Porque, como decíamos, son cosas que se van escuchando y hay gente que aprovecha para
asustar a las personas y beneficiarse con esto, con asustar y en fin. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia respecto de estos famosos 3 días de tinieblas que tanto se escuchan? Vale. No hay algo. Venga, vamos a hacer una perspectiva fuera del tiempo, digamos. O sea, hay profecías concretas, sobre todo Ana María Taich. Sí. Bien, que lo vamos a leer, vamos a ver después. Quizá otros santos replicaron más o menos esa profecía. No se sabe bien si se refiere al fin del mundo o a los acontecimientos que tendrían que pasar, que estamos esperando por la promesa de Fátima antes del fin del mundo, pero más bien se cree que al fin del mundo. Pero vamos a retroceder. ¿De dónde han salido estas tinieblas? Exacto. Bueno, tenemos una referencia en las plagas de Egipto. Una de las plagas fue la tiniebla. Y esa plaga como que se replica en el Apocalipsis. Apocalipsis, la quinta copa que es derramada sobre la tierra para castigar a los malos. Por eso se cree que los 3 días de tinieblas es un castigo a los malos. A los malos, sí. ¿De acuerdo? Entonces, también habría tinieblas. Tenemos estos 2 puntos de referencia en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, lo que pudo suceder en el Éxodo sería algo histórico. Lo del Apocalipsis siempre algo simbólico, cuya interpretación está abierta, porque realmente ciertas profecías, hasta que no se realizan, pues no se sabe bien qué es lo que vienen a decir, que tienen de real, que tienen de literal, que tienen de simbólico. O sea, la Iglesia no puede decir, bueno, hasta aquí esto quiere decir esto y nadie más puede interpretarlo. Podría haber alguna interpretación vinculante de la Iglesia, pero en el caso del Apocalipsis no la hay. Vale, perfecto. Entonces, la Iglesia podría por lo menos hacer una interpretación excluyente. No se puede interpretar esto. Ok, perfecto. Pero el Apocalipsis, como se refiere al tiempo, a cosas que tienen que suceder y no al dogma de la fe, sí, es algo que está en abierto. ¿De acuerdo? Sí, perfectamente, padre. Bueno, eso es importante que lo llevemos en consideración. También hubo tinieblas cuando murió Jesús. Sí. Y hay profecías del Antiguo Testamento que se refieren a la muerte de Jesús con un momento de gran tiniebla. De hecho, el Evangelio lo dice, se hizo noche casi. Fue algo tan impactante que se convirtió en centurión. Hemos matado al Hijo de Dios. O sea, al que no habían reconocido porque estar masacrado y humillado en la cruz, lo reconocieron por lo que sucede después de su muerte, que es algo grandioso e impresionante. ¿De acuerdo? Bien, estas son las bases bíblicas que en todos los casos estas tinieblas no le hicieron mal a los buenos. Son tinieblas que vienen para castigar a los malos. Los buenos siempre fueron preservados por el propio Dios de estas tinieblas. De esos castigos que venían junto con las tinieblas. ¿De acuerdo? Exactamente. Claro. Y las tinieblas, como castigo, entendemos que tiene un significado místico de que son personas que por vivir en pecado viven en tinieblas. O sea, estas tinieblas que aparecen en el Éxodo, en el Apocalipsis, en la muerte de nuestro Señor, que pueden ser hasta cierto punto reales, que se oscureció el cielo o las nubes, son nada en comparación con las tinieblas en las cuales queda el alma cuando comete el pecado grave. Por supuesto. Ahí sí que hay tinieblas. Entonces, la plaga de las tinieblas es una plaga que tiene un sentido místico muy impresionante, impactante de demostrarnos cuál es el estado en el cual esas almas viven. Claro que eso es lo importante de concientizarnos. Este punto que usted dice, más grave que, no sé, que un día salgamos al mediodía y esté todo oscuro, es que yo vivo en pecado mortal y que mi alma esté completamente en tinieblas y que... Los 3 días de tinieblas son un juego de niños. Exacto. En comparación con vivir en pecado mortal, vivir en tinieblas. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Es absolutamente primordial importancia. La gente piensa que prepararse para los acontecimientos grandiosos que pueden venir es tener una recetita y una especie de... Vademecum, sí. Una especie de contra... No sé, como que cuando hay un mago malo que te hace una cosa mala, tener una especie de mago bueno que te hace el contra... Como la magia contra blanca, embrujo. Magia blanca y magia negra. Por así nada decirlo. que ver, nada que ver. Eso no se trata de bases de magia. Entonces, van a ser los demonios, yo me pongo una cadena para no ser seducido, me ato en mi cuarto y ya está, yo ya estoy... No. Eso sería
una comprensión completamente infantil, Sí. rudimentaria y primaria de nuestra fe, delante de las grandes cosas que van a venir. Lo más importante es que la luz de la fe esté encendida en mi corazón. O sea, la fiesta de la Candelaria, esa luz que cada fiel lleva en su mano, es un símbolo ante todo del Espíritu Santo que arde Sí. en el propio corazón. Sería una hipocresía de todo tamaño ir a la fiesta de la Candelaria, llevar y vivir en pecado mortal. Por supuesto. O ir en pecado mortal a esa fiesta. Eso sí es superstición completamente. Exactamente, eso es completamente sin ningún sentido. Sí. Ahora, padre, yo no, perdón que lo interrumpa, pero me vino una pregunta ahorita y me acuerdo de algo que pasó el año pasado. Usted habla pues de, sí, de que las tinieblas simbolizaban como que un desagrado de Dios con los pecados de la humanidad y que era un castigo principalmente para los malos. Ahora, mucha gente dice que Dios es tan bueno, pues que cómo Él va a castigar a la gente, como que incluso el año pasado con el padre Íñigo hicimos, a quien le mandamos un saludo al padre Íñigo, hizo un programa explicando un poco el tema de las velas y no sé si alguien entendió mal, alguien con un puesto importante y no le gustó mucho el programa que hicimos y comentó de que Dios no castigaba a la gente, que eso es mentira y lo que hay que hablar es de misericordia y lo que hay que hablar es de que Dios es la luz, que es verdad también. Sí. Pero ¿cómo es eso? ¿Dios en realidad castiga a la humanidad en algún momento? O sea, a ver, se piensa que el Dios de los castigos es el Dios del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no hay castigos, porque Dios es bueno. Entonces vamos a procurar desmontar un poco este razonamiento que no encuentra ninguna justificación en la Escritura. Cero. Para comenzar por ahí. Sí. Bíblicamente hablando es insustentable, porque sea en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento habla del castigo de Dios. El Apocalipsis notadamente, pero también hace referencia a Hebreos, Sí. y dice que si Dios no nos castiga, nos trata como a bastardos, ¿no? Porque a los hijos se les castiga. Claro. Porque usted lo quiere corregir a su hijo, claro. Exactamente. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor, su gran profecía es el castigo a Jerusalén, que se cumple en el tiempo de una manera dramática y terrible. Está Flavio Josefo, que deja constancia, y varios otros historiadores romanos. Y, bueno, nuestro Señor cura a varias personas. Curó uno en la piscina de Betesda, hasta en el Evangelio de San Juan. Dice, bueno, estás curado. No peques más, no vaya a ser que te suceda algo peor. Y después nuestro Señor, cuando le dicen que unos galileos han sido asesinados y le preguntan qué opina, él dice, ¿que pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás? Yo digo que no, y todos moriréis si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. Y al mismo tiempo, él dice, y los que murieron porque se cayó la torre, no sé, Sí. Augusta, algo de Jerusalén, se cayó una torre, dice, ¿creéis que ellos eran más pecadores que los demás? No, digo que no, pero si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. Y Jesús habla de un castigo eterno 14 veces en el Evangelio. Los castigos que se dan en esta tierra serían en todo caso misericordias de Dios, porque es una oportunidad de que en medio de la sacudida la torre del orgullo en la cual uno se ha refugiado se derrumbe y uno, viéndose sin anteparo delante de Dios, curve la cabeza, se humille y se convierta. ¿De acuerdo? Sí, padre, perfecto. Entonces me parece que eso en el Nuevo Testamento, por citar algunos ejemplos del Nuevo Testamento, que hay mucho más. San Pedro pune con la muerte a Ananías y Zafira. En la primera comunidad cristiana, donde reinaba el Espíritu Santo, el Espíritu de bondad, de misericordia y todo lo que usted más quiera, pero castiga a Ananías y Zafira, castigan a Simón el mago. En fin, hay una gran cantidad de circunstancias en las cuales la justicia se aplica. Que la misericordia es en profusión también, sin lugar a dudas. Pero es que también ese castigo era una misericordia. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Inclusive una de las santas que hace referencia a estos castigos de oscuridad y tinieblas es Santa Faustina Kowalska, que justamente todo su apostolado, Es de la todas sus divina misiones hablan misericordia. de la misericordia de Dios. Pero ella comenta, no voy a citar, pues no voy a decirlo textualmente, pero ella cuenta que antes de que vengan esos castigos, vendrá nuestro Señor con gran misericordia para que la gente se convierta. Viendo una señal de tal misericordia, una invitación a que la gente se convierta, los que no se conviertan, pues sí van a sufrir, evidentemente, los castigos de Dios, ¿no? Claro. O sea, no es que Dios ya... A ver, ¿qué significa que Dios es bueno? No significa que Dios, lo que voy a decir ahora, no tengo ninguna intención, pues, de... Me da hasta cierto respeto decirlo. No significa que Dios es tonto, pues. Claro. O sea, Dios es bueno,
Pero porque es bueno, ama el bien y detesta lo que es contrario. Claro. Lo decía San Agustín, quien ama detesta y quien detesta combate. Entonces, nuestro Señor no puede amar el mal, no puede darle igual el mal, no puede tolerarlo con la esperanza, como dice San Pedro, de que os convirtáis todos. Puede tolerarlo durante un tiempo en que va mandando señales, tal, pero ese tiempo se agota y sabemos que a todos nos llega la hora de prestar cuentas. Y bueno, nos vamos a presentar delante del juez todos, y los buenos, cada uno según será juzgado según sus obras. Si son obras buenas, bien. Si son obras malas, mal. Eso es que está en la Biblia tanto. Claro. Entonces, el razonamiento es que como Dios es bueno, no castiga, también peca por otro problema, que ya no es tanto bíblico, sino teológico. Es que nosotros creemos que Dios es la providencia. Lo sabemos porque lo dice Jesús en la Biblia. No se cae ni un cabello en la cabeza sin que el Padre lo sepa. O sea, Dios es al mismo tiempo tan grande y tan meticuloso que la mujer meticulosa no es capaz de ser tan meticulosa cuanto Dios. La mujer y que el hombre más genio, con un horizonte más amplio, no es capaz, no llega a Dios, vamos, ni a la punta de una uñita. Entonces, Dios es inmensamente grande e inmensamente meticuloso, controla todo. O sea, él es el que está favoreciendo que haya electricidad aquí, que nosotros estemos pudiendo grabar, que usted no esté enfermo ni yo tampoco, que el hermano Mateo que está detrás de las cámaras esté ahí justamente no sé qué, porque si él no quiere que esto se grabe, no se graba. Porque no hay electricidad, porque no se pone enfermo, porque o sea, Dios no anula la libertad del hombre, pero está absolutamente atento y pendiente de todo. Y cuida del hombre. Cuida de dos maneras. Directamente y por intermediarios. Directamente, él pues hace salir el sol sobre buenos y malos, como dice el Evangelio, la lluvia, tal. Indirectamente, por medio de los padres, cuida de los hijos, por medio de los gobernantes, cuida de tal. Y cuando los gobernantes o los padres no cumplen con su misión, Dios tiene como cuidar de aquellos por los cuales nadie cuida. Por eso es el Dios de los huérfanos, de las viudas, que los desamparados. Porque, dice Santo Tomás, todo depende mucho más de Dios que de la causa segunda. Esto no anula la libertad del hombre. Pero, porque el hombre siempre puede actuar contra Dios. Sí. Pero Dios va a actuar en consecuencia de esa actitud. Él la va a tolerar porque respeta muchísimo nuestra libertad, pero Él va a actuar en consecuencia. Pero si Dios es bueno, ¿quién promueve las catástrofes del tiempo? El calentamiento climático. Vale. El calentamiento climático famoso, que es un señor omnipotente y omnipresente, está en todas partes, aunque haga más frío en un invierno, es por culpa también del calentamiento climático. En todo caso, una cosa que no sé si es totalmente científica, si está totalmente demostrada, pero aunque sea el calentamiento climático, ¿quién ha permitido el calentamiento climático? Es culpa del hombre, ya, pero ¿quién ha permitido que el hombre, por su culpa, pueda calentarlo? Es Dios. Claro. ¿Y quién determinó que la lluvia le cayera a la casa X y no a la casa Y? ¿El calentamiento climático también? ¿O hay una sabiduría, una inteligencia que guía? Es Dios. Por tanto, si usted me dice que Dios no castiga, no tiene ningún sentido que haya acontecimientos climáticos que hagan sufrir al hombre, de alguna u otra manera. No tiene ningún sentido. Qué interesante. O sea, es que no es lógico. Sí. Porque le quitamos a Dios el poder de controlar la naturaleza. Dios es todo un ser impotente, no omnipotente, sino un ser impotente, lo que es un absurdo y una blasfemia pensarlo. Por supuesto. Por tanto, razonar que Dios es bueno, hasta ahí llegamos todos. Razonar que porque Dios es bueno no castiga, hasta ahí no llega ni la Biblia, ni la lógica, ni la teología, ni nadie. Es realmente un malabarismo sofístico, o sea, un razonamiento hecho con muy poca consistencia, hablamos desde el punto de vista de la fe, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, es que no debemos ver el castigo como una especie de fatalidad horrible. Claro. El castigo es una misericordia de Dios, una señal de cariño y de afecto de Dios. A quien amo, reprendo, dice el Apocalipsis también. Lo que decía San Pedro en la carta, hablando del diluvio, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos no se salvaron cuando ya vieron las aguas subir? Sí, él dice que Jesús subió llevando a los rebeldes, que el día del castigo pues curvaron las cervices cuando vieron que el agua no paró.
No paraba No paraba de caer subir. y de subir, ¿no? Entonces, me parece que estamos esa no es posición nuestra, mía personal, o suya personal, o de una asociación católica, no, me parece que está en la Biblia, que la Iglesia siempre lo ha admitido. Pues se cuenta que San Gregorio Magno, delante de la peste Justiniano, creo que fue, él sacó una procesión y vio al ángel de Roma meter una espada en la vaina. El Y Regina está el Coeli. Castel Sant'Angelo, el lugar, Sí. que era la tumba del emperador Adriano, es el lugar donde él habría visto a este ángel, el ángel de Roma, que envainaba su espada y ese día cesó la peste. Sí. Y en los Hechos de los Apóstoles dice que Herodes, no me acuerdo cuál, Antipas, se enorgulleció en un discurso y que el ángel del Señor lo hirió y murió. Murió de una manera horrible, pero Sí. murió. Bueno, entonces, es que es muy difícil negarlo. Habría que apagar, o sea, Lutero arrancó unas partes de la Biblia para ajustarla a su doctrina. Nosotros tendríamos que pagar la mitad Sí, casi. en el fondo eso es querer justificar, digamos, no sé, quizá una forma de vivir, de ver las cosas. O sea, es adecuar, acomodar a Dios a mi conveniencia, en el fondo, ¿no? Y acomodar, pues... Y no se trata de asustar a nadie. No, por supuesto. El susto no lleva a ninguna parte. El temor de Dios Sí. sí que lleva a alguna parte. El temor servil, o sea, Dios es poderoso, es justo. Si actúo mal me va a castigar. El temor del castigo, aunque no lo ame a él ni a su ley, el temor del castigo, pues es el inicio de un camino. El temor filial, que ya no es miedo de un castigo, sino es una tal consideración de su dignidad, de su grandeza, que da temor ofenderle, porque es tan bueno, tan santo, a mi padre, como yo. el Padre tan elevado, tan bueno, que bajó tanto para llegar hasta mí, ¿cómo lo voy a ofender? Eso es temor filial, es el temor ideal. Sí. El temor que da fundamento a la sabiduría, que da fundamento a la caridad. No hay caridad verdadera sin ese temor, para comenzar por ahí. ¿Vale? Entonces, el temor es fenomenal, es el inicio de la sabiduría, nos libra del infierno, nos acerca a Dios, nos hace perseverar en el amor de Dios. Todo el mundo tendría que rezar pidiendo ese don del temor, que por cierto es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, claro. que la Iglesia invoca sobre nosotros en el bautismo, en la confirmación, en los demás sacramentos, ¿no? Entonces, distinguiendo las cosas, creo que no nos... pero entonces, porque eso son doctrinas apocalípticas. A ver. Primero, usted que es católico, usted que es... ¿Por qué usa el adjetivo apocalíptico con sentido peyorativo? Es un libro de la Biblia, más respeto. Si algo es apocalíptico es fenomenal, porque es algo de la Biblia, es algo inspirado por el Espíritu Santo. No tiene nada de malo ser apocalíptico. Claro. Eso es un elogio, digamos. Es un elogio. Si no es apocalíptico, es maravilloso. Porque está en la Biblia. Sí, claro. Para que se ha creado una cultura término, de que lo apocalíptico es malo. No, porque el Apocalipsis habla de la justicia, la cólera de Dios. Y la cólera del Cordero, que se derrama sobre la tierra contra los impíos, los injustos, los que tienen la marca de la bestia, los que han adorado a la estatua de la bestia. Y sobre todo habla del fin de este mundo al que mucha gente vive apegada y no se quiere ir. Exactamente. Por eso no quieren hablar o escuchar de cosas de Apocalipsis y entonces castigos. el Apocalipsis es un libro fenomenal que tiene un montón de títulos cristológicos bellísimos, que nos abre unos horizontes sobre el papel de nuestro Señor Jesucristo, de su misión en la historia, de un valor inaudito, extraordinario, que además está súper conectado con varias profecías apocalípticas del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, etc., que por tanto está plenamente introducido en una especie de flujo de gracia profética que viene del Antiguo Testamento y que culmina con una manifestación aún más esplendorosa en el Nuevo, pronto. Entonces, no se trata de ser tremendista, de asustar a la gente. Susto no sirve de nada. Aquí hay que ser hombre, hay que ser varón, hay que ser dama, hay que ser una mujer de fe, mirar las cosas como ellas son y saber que la mayor tranquilidad, el mayor escudo es que esa luz de la vela que vamos a bendecir tiene que estar ante todo encendida aquí. Tengo que vivir en estado de gracia, que sacramental en un momento de apuro me puede ayudar, que lo puedo usar, como vamos a ver ahora esta famosa profecía de los 3 días de tinieblas, la puedo usar cuando voy a rezar, cuando voy a leer la Biblia, cuando voy a tal, pero bueno, es algo bueno que la Iglesia ha instituido para ayudarme a consolidarme y a que yo manifieste más mi fe. Y pronto. Padre, usted quiere que leamos, usted comentó la de la beata Ana María Taigi, por lo menos esa. Pues algunos autores, cuando hablan de los 3 días famosos de tinieblas,
hablan sobre todo de Ana María Taigi y de otra mística francesa bretona que se llama la estigmatizada bretona. Que usted me va a disculpar, pero se me olvida un poco el nombre. Sí. No sé si usted lo va a encontrar. Que es la que tiene, la he leído, la del escapulario morado también, que habla de otros sacramentarios. Pero bueno, Beata Ana María Taigi, ¿quién era? Una señora romana, casada, cuyo cuerpo está incorrupto, en la parroquia de San Crisógono, en Roma, terciaria de los Trinitarios, pues que tuvo una cantidad de visiones místicas impresionantes. Ella y otra que era amiga de ella, que era noble, Canori Mora, Beata Canori Mora. Y Ana María Taigi era cocinera, pero tenía estas visiones místicas, veían un sol, cosas, hasta bueno. Sí. Y ella que dice que cerca del fin del mundo vendrán 3 días de tinieblas en los cuales prácticamente los buenos quedarán en sus casas a la luz de estas velas bendecidas, rezando rosario, rezando otras oraciones, y los malos serán ampliamente punidos. Ella decía que del norte vendría una especie de polvareda que sería más densa que las peores tinieblas y que, lo que usted bien comenta, serían 3 días de completa oscuridad. Y que, claro, las personas tendrían que estar en su casa alumbrados por las velas benditas y tienen que estar rezando el rosario, ¿no? Eso es lo que ella comentaba, sí. Que nadie saliese por el tema que muchos demonios... No, el que algunos mirarían por la ventana y no sé si morirían o serían seducidos por los demonios, una cosa así. Esto es una clara referencia a la mujer de Lot, que saliendo de Sodoma y Gomorra miró para atrás con añoranzas. Por supuesto. Y fue convertida en estatua de sal. Es decir, por tanto, es una actitud sobre todo interior de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no tenemos comunión con el mundo. Esto está en el Evangelio de San Juan, o sea, más bíblico imposible. Y por tanto, no tener esa especie de relación afectiva, sentimental con el mundo. Esa simpatía con el mundo en cuanto que es desviado de Dios, claro. Sí. En cuanto que es lo contrario de lo que Dios nos pide. Esa sería esa profecía. Me parece que... Mire, la francesa, la estigmatizada bretona, Marie-Julie Jahenny, no sé puede ser Jahenny, sí. Vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible y el aire estará cargado de pestilencia. Esta situación hará que los enemigos de la religión sean muertos. Ahí lo que usted decía, es sobre todo un castigo para los malos, para los que atacan a la iglesia, para los que están contra Dios, no siguen sus mandamientos. Y evidentemente ellos, por más que tengan una fábrica de velas y las hagan bendecir el día de la Candelaria, pues... Nada, y si hay un católico en estado de gracia que no tenga velas, tampoco le va a pasar nada. No. Si la tiene, le ayudará. Será una bendición, será un consuelo, será... Pero vamos, que lo más importante es que la luz del Espíritu Santo esté encendida en su corazón, eso es evidente. Sí. Y hay ella da cosas más concretas, días y esto, pero como le digo, son cuestiones más místicas que la iglesia en sí no es que nos obligue a creer, porque esto no es que hace parte de la revelación. No, la verdad que Ana María Taigi fue beatificada, por tanto no se encontró en esa profecía, como en tantas otras que hizo, nada que contrariase la fe. Y todo puede pasar. Una vez le preguntaron al Papa Benedicto XVI, ¿usted cree que es usted el último Papa? Y él respondió, todo puede ser. Claro. Todo puede ser, en verdad todo puede ser. Sí. Y si una santa mística que tiene buenas referencias tal vez eso, puede ser. Pero ¿cuál es la actitud nuestra? Llegar a ese día no siendo malos, no siendo hijos de las tinieblas, sino siendo, como dice San Pablo, hijos del día. Ya no sois hijos de las tinieblas, sois hijos del día. Los que lleguen a esa hora siendo hijos del día, ¿qué han de temer? Claro. Si les falta la bala bendita, ¿están perdidos? No, señor. Claro. Si la tienen, fenomenal. Sí, excelente, buenísimo. Vamos a bendecir todas las velas que sean necesarias. Pero no es que si no tengo la vela, entonces, aunque esté en estado de gracia, me lleva el diablo. ¿A dónde te lleva el diablo? Si tú eres hijo de Dios, el diablo no tiene poder sobre ti. La principal vela es ese estado de gracia. Sí, claro, evidente. Esa es la mayor luz. No queda menor duda al respecto. Esa es la luz que ahuyenta justamente a los demonios. Exactamente. ¿No? Que vengan a atacar en ese estado de gracia, en esos días pues terribles y horrendos que puede ser que vengan a llegar. Padre, yo creo que no le demos más vuelta a esto y ya está claro. Si quiere, para cerrar, reafírmenos esta confianza en que lo importante es estar, digamos, cumpliendo los mandamientos, estar en estado de gracia, tener devoción a Nuestra Señora. Lo más importante lo esencial es que cada uno viva en oración,
en vida sacramental, conforme a la ley de Dios, evitando las ocasiones de pecado, evitando permanecer en el pecado grave, confesándose, etcétera, en estado de gracia establemente. Evidentemente, los sacramentales tienen un papel. Ojo, personalmente, cuando vamos a una casa con el hermano Freddy a bendecir, que vamos a muchas casas, siempre sugerimos, quieren bendecir el agua, la sal, Claro. las velas, y les bendecimos todo, porque sabemos que tiene un papel. Tiene un papel importante porque somos cuerpo y alma, entonces evidentemente en una circunstancia así de dificultad, poder encender una velita que está bendecida por la Iglesia es un conforto para el alma. Evidente que sí, o sea, aconsejamos a todos que tengan las velas, aconsejamos que las mantengan, pero que no tiene sentido ninguno si esa vela no es un reflejo de la luz que está dentro de nosotros, eso está claro. Sino acompañado de ¿Vale? una verdadera vida y virtud. Pronto, ese es el mensaje, y que pueden acontecer cosas como la que dice ahí en la profecía. ¿Y por qué no? Si Dios puede hacer todo. Y en el Apocalipsis hay cosas bien más fuertes que esa. Mucho más fuertes que esa. Así es. Pero mucho más fuertes que esa. Entonces, ahora, ¿cómo eso se realiza? Las profecías también, después saber cómo se realiza concretamente. Es literal, tiene algo de simbólico. Eso solo después de que pase. Claro. Solo después de que pase. Entonces, vamos a tener confianza. Mira, en Fátima bailó el sol, que me parece algo mucho más sensacional y espectacular de que pueda venir un viento cargado de polvo y quedemos a oscuras, que eso pasa con cierta frecuencia en algunos lugares del mundo. O sea, puestos a posible es, ¿por qué no puede ser? Y desde luego que en el Apocalipsis está profetizado que los malos ya van a sufrir en este mundo. Eso es una de las gruesas profecías del Apocalipsis, que Dios va a intervenir a favor de los suyos para castigar a los malos en este mundo. Entonces, eso no contraría la línea general profética del Apocalipsis. Fenomenal, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo, por las explicaciones clarísimas, en fin, siempre cuando hacemos un programa a usted, a la gente le encanta, deja muchos comentarios agradeciendo por el fundamento que se da en todo el programa. Y Padre, solo para, no sé si hacemos aquí propaganda, ustedes van a tener misa de la Candelaria acá en Sevilla la Nueva. O sea, vamos a tener misa de la Candelaria, vamos a intentar en una iglesia en Madrid, porque aquí perfecto, no caben. Perfecto, sí. Entonces estén pendientes. Sí, vamos a mandar la invitación. Los que están aquí en España. Que se va a bendecir la vela según el ritual, aquí 5 oraciones para bendecir la vela, pues está la procesión de entrada. Y bueno, son bendiciones fenomenales. Pues hay otra bendición de las velas que se pide que tengan pues específicamente un poder exorcístico, que está aquí. También dice, pide, ¿no?, que por las velas que han sido marcadas con la señal de la Santa Cruz reciban en cualquier lugar que sean encendidas o puestas, reciban como que el poder de intercesión de la Iglesia por la intercesión de la Iglesia, pongan en fuga a los príncipes de las tinieblas. No solamente los pongan en fuga, sino los hagan temblar de miedo con sus ministros. Opa. Y por ministros se entiende los hombres que cooperan directamente con el demonio para hacer las cosas del mal. Y para que ellos no puedan ni inquietar ni molestar los servidores del Dios omnipotente. Por tanto, es una bendición bonita. Es una bendición poderosísima. Poderosísima. Para las velas benditas. Para las velas benditas. Y pronto. Entonces estén muy pendientes los que están aquí en España, en Madrid, para que puedan asistir a esta misa en la que el Padre Carlos y algún otro sacerdote heraldo pues harán esta bendición de las velas benditas. Entonces sigan el canal de los Heraldos del Evangelio en España, también el Instagram, Heraldos del Evangelio España, para que puedan enterarse de las actividades que ellos tienen aquí, principalmente en Madrid, pero también en toda España. Y los que están en El Salvador o en otros lugares donde hay heraldos, también pendientes para que puedan llegar a esta misa de la Candelaria, misa de la presentación del Señor, y tengan sus velas benditas. Así que, Padre, nuevamente muchísimas gracias. No, gracias a usted, hermano. Una bendición, por favor, para sí, las personas que nos están acompañando. Con muchísimo gusto. Vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, que se celebra tanto en esta fiesta de la Candelaria, de San José, que estaba presente, San Simeón, la profetisa Ana, que también era santa, y sobre todo que esta bendición pues sea un vehículo, una impetración de la Iglesia para que el Espíritu Santo, que se hizo tan presente también en este misterio, pues descienda sobre todos los que nos asisten y nos siguen.
Por intercesión de la Virgen María y de San José, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.